Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día nos toca ver finalmente la parte final de esta parte de inferencia bayesiana en el contexto de un problema de clasificación. Y finalmente, con todo lo que discutimos en las cápsulas anteriores, podemos atacar el problema de optimización, que es el problema de seguir la regla óptima como función de este criterio de minimizar un riesgo promedio. Entonces, eso es lo que vamos a cubrir hoy día de manera específica. Así que vamos a mis notas, ¿no? ¿Ya? Entonces, un poco recapitulando en lo que estábamos en la cápsula anterior, estuvimos discutiendo del tema de formalizar el problema de decisión óptima en un sentido bayesiano, donde parte de los elementos de la formalización del problema era que teníamos un conjunto de reglas, que llamé aquí R tilde sobre H, donde H básicamente se conoce como el espacio de hipótesis o el espacio de decisión, donde vamos finalmente nosotros a tomar la decisión, y las decisiones posibles son reglas que van desde las observaciones, de la evidencia al espacio de las clases. Acuérdense que la clase es un conjunto finito de m valores, ese es el contexto que discutimos en las cápsulas anteriores. Y discutimos también en la formalización del problema de minimizar esta idea de costo promedio, para lo cual introdujimos lo que llamamos la función de costo. Y un poco la cápsula anterior analizamos de manera específica esta matriz, y vimos casos especiales como la función de costo 0,1 que tiene que ver con la probabilidad de error de un clasificador, que es el criterio que típicamente se utiliza en un montón de aplicaciones de comunicación y reconocimiento de patrones. En lo formal, introdujimos este objeto que llamamos R de R tilde. R tilde es una regla arbitraria en el espacio de hipótesis que estamos considerando, y evaluamos esto, que es el costo promedio, que dijimos que era el promedio de los costos condicionados a la hipótesis de que teta de W, que es la variable que quiero inferir, sea igual a teta tilde. Esto lo interpretamos y lo discutimos con harto cuidado en la cápsula anterior, así que los invito a revisar esa cápsula si es que tienen alguna duda de este objeto. Lo estudiamos en detalle. Y lo que hacemos entonces es utilizar el conocimiento a priori que tenemos el problema, la distribución a priori de teta, para llegar a la expresión promedio, al promedio de esta estructura. Muy bien. Entonces tenemos eso. Entonces un poco estamos revisitando la notación que introdujimos en la cápsula anterior. Entonces, bueno, y aquí está la expresión específica de esta función de acá, que lo interpretamos como el costo promedio de decidir R tilde de X, que es mi inferencia a partir de la regla de R tilde, respecto a teta tilde, bajo la hipótesis de que teta, la variable que quiero inferir, toma el valor teta tilde, y este es un valor promedio, un costo promedio, donde el promedio se toma con respecto a las estadísticas de mi observación condicionado a teta, ¿ya? Entonces, por eso que este objeto depende de tilde, porque aquí estoy condicionando al escenario, a la hipótesis teta W igual a teta tilde, y respecto a eso estoy viendo el desempeño promedio que tiene mi regla, ¿ya? Donde aquí hay una parte probabilística, porque dijimos que hay una relación probabilística entre las observaciones y teta, ¿ya? Así que todo eso es consistente con lo que introdujimos en la cápsula anterior, así que esto formalmente es la función de costo, y una vez que, bueno, en el caso especial discutimos también al final de la clase, de la cápsula anterior, la función de costo 0,1, que es súper importante, y llegamos a demostrar que corresponde a la probabilidad de error, o sea, básicamente la probabilidad que R tilde de X de W sea distinto de teta W. Recuerden que R tilde de X de W nosotros lo interpretamos como mi descriptor la manera de inferir teta W a partir de R, ¿ya? Mi predictor, disculpe, esa es la mejor palabra. Mi predictor de teta utilizando la regla R tilde y la observación que sabemos que es X de W, y esta probabilidad esencialmente respecto a la distribución conjunta entre X y teta, que son los dos objetos aleatorios que son parte de la formalización del problema, ¿ya? Recuerden que en la formalización del problema lo que nosotros hacemos es caracterizar la distribución conjunta que tienen este par de variables aleatorias. Y típicamente discutimos también bastante detalle el hecho que este en general es un problema mixto, en el sentido que teta W es una variable discreta de m valores, y X se puede considerar en general como una variable continua, vive en un continuo. En ese sentido, una distribución conjunta mixta, ¿ya? Bueno, entonces la probabilidad. Entonces, finalmente, con todos estos elementos que ya discutimos en las cápsulas anteriores, esto es una suerte de recapitulación hasta este punto, podemos plantear lo que se conoce como la regla bayesiana, o el criterio de mínimo riesgo bayesiano, que es básicamente encontrar la regla, R asterisco llamamos,
tal que minimiza la función de costo promedio, que es la que está en la ecuación 1. Y finalmente este es el problema principal que uno plantea en inferencia estadística, es abordar este problema. ¿Ya? Este es el problema de encontrar un clasificador óptimo. ¿Ya? Y en esto es lo que vamos un poco a trabajar en el resto de esta cápsula. El objetivo es desarrollar un poquito más de insight, de perspectiva de cómo podemos abordar el problema de la ecuación 1, que es el problema principal de esta unidad de detección bayesiana. Muy bien, entonces veamos el problema. Para eso es útil reescribir un poco la función de costo con un poquito más de cuidado. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es reescribirla, porque al reescribirla va a emerger un poco la naturaleza de la solución del problema de la ecuación 1. ¿Ya? Entonces, lo que hago es escribir nuevamente la esperanza respecto a la distribución a priori, de este término acá, que era básicamente R de teta tilde, de R tilde, teta tilde, que es la expresión que está acá, el promedio respecto a... Y aquí estoy considerando para efectos de esta representación, asumiendo que el caso que la variable x es continua, sin pérdida de generalidad, el caso discreto, en realidad en vez de una integral tengo una sumatoria, y en vez de una función de densidad condicional tengo la función de probabilidad de masa condicional, pero esencialmente el álgebra es lo mismo, así que no cambia el análisis, así que voy a restringirme solamente a mirar el caso cuando tengo una observación continua, que es el caso mixto que les mencionaba anteriormente. Entonces tengo esta expresión de acá, L, la función de costo, el primer argumento tiene que ver con el valor de la variable que quiero inferir, el comes through, R de x mi inferencia, y aquí estoy calculando el promedio con respecto a la probabilidad condicional de x dado teta bajo la hipótesis de que teta vale teta tilde. Todo esto es consistente con lo que discutimos anteriormente, aquí ya estoy escribiendo las ecuaciones formalmente. Ahora aquí, un poco vale la pena reorganizar esto. Aquí tengo una sumatoria, una integral, esta es la naturaleza del problema mixto, agrupo la sumatoria y la integral, tengo la sumatoria en teta tilde, la integral en x, tengo este término que es la variable que estamos integrando, y aquí un poco aglomero o aglutino dos términos, la distribución a priori y la función de densidad condicional, que esencialmente, si ustedes se recuerdan del curso de probabilidades, acá tengo dos densidades, estoy multiplicando la densidad marginal del caso discreto, que es la función de probabilidad de masa, y la densidad condicional del caso continuo, que es la función de densidad de probabilidad condicional. Y por ende, cuando ustedes tienen este objeto por regla de Bayes, me da la función de densidad conjunta del problema mixto, donde el primer argumento es continuo y el segundo argumento es discreto, pero esencialmente ustedes, vía integración de esto, recuperan la función de distribución conjunta. O sea, esta es la densidad conjunta. Así se interpreta en el curso de probabilidades cuando uno define la densidad conjunta de vectores aleatorios. ¿Ya? Espero que eso lo puedan recuperar de lo que conocen del curso de probabilidades, pero esto es esencialmente la densidad conjunta. Ahora aquí voy a ocupar la regla de Bayes porque en realidad este orden, prior, densidad condicional, lo puedo revertir, puedo marginalizar este objeto y calcular la función de densidad marginal de x, puedo reescribir esto como la función de densidad en x, por la función de probabilidad de masa condicional. Aquí aplico regla de Bayes. ¿Ya? Esto lo puedo hacer, así que no hay ningún problema. Y esta representación es súper conveniente para el análisis de encontrar la regla óptima. Es reescribir el problema, en vez de escribirlo de la forma estándar, que es la que viene de la definición del problema, prior y la función de densidad de observación, lo que hago es revertirlo y escribir como la marginal en x, la función de densidad marginal de x, multiplicado por la función de probabilidad condicional de teta dado x, y a este objeto se le conoce como la función de probabilidad posteriori de teta dado x. Esa es la manera que en la teoría bayesiana se define este objeto, es la función de probabilidad posteriori, porque de alguna manera es condicionado a la evidencia, a la observación que estoy tomando, y por ende una distribución posterior a que observé, x. ¿Ya? Esa es la interpretación que se tiene. Y esto hace contraste con respecto a la distribución a priori, que es el conocimiento a priori que tengo antes de medir. Esa es la interpretación que me gusta a mí. Esto se interpreta como la distribución a priori antes de medir, y esto lo interpreto yo como cómo cambia la distribución a priori a un escenario posteriori cuando condiciona el hecho que yo mido x. ¿Ya? Así que esta interpretación es súper buena. Ahora, si reescribo esta densidad conjunta de esa forma, como posterior por la función de densidad en x, llego a esta expresión donde yo puedo encapsular lo que está en azul aquí, que es lo que depende exclusivamente de x, si se fijan. Es la sumatoria de teta tilde igual a 1 hasta m de L de teta tilde de R de x por la función de probabilidad posteriori de teta dado x condicionado que x tomó el valor x chica, acá, por f de x. ¿Ya? Ahora, aquí hay una observación que es importante que reconozcamos. Cuando atacamos el problema de optimización original,
¿ya?, que les planteé aquí en la ecuación 1, si se fijan, tengo determinada una función que va desde x hasta θ. ¿Ya? X es un continuo y θ es un discreto. O sea, esencialmente tengo que determinar R de X para todo X. O sea, tengo que determinar, si es que X es continuo, una cantidad infinita de valores en θ. ¿Ya? Porque por cada X tengo que ser capaz de resolver su valor específico en θ. Así que en realidad este problema de optimización que parece simple, a simple vista, desde el punto de vista de la formalización teórica, en realidad implica una infinidad de problemas, porque tengo que resolver R de X para todo X, y cuando X es continuo, que es típicamente el caso que vamos a estar discutiendo en muchos problemas de clasificación, en realidad tengo que resolver R de X para todo instante X en el continuo. O sea, es un problema de optimización, o sea, es determinar este objeto, es determinar un vector infinito dimensional, que tiene dimensiones igual a la dimensión del espacio X. Que, por ejemplo, si son los reales, bueno, tengo que determinar R de X para todo real. Así que hay una infinidad de valores los que tenemos que ser capaces de caracterizar. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque fíjense que el término que está en azul aquí, si se dan cuenta, si lo aislamos, es básicamente una función exclusiva del valor R en el punto X puntual. O sea, básicamente este término depende exclusivamente de R tilde evaluado en X. ¿Ya? Porque básicamente todo este término que está aquí en azul depende de la evaluación puntual de la regla en el instante X o en el punto X de observación, y no depende de los otros puntos de evaluación. Ahora, este término azul después lo integro sobre f de x sobre todo lo x. Aquí está la parte que tengo que integrarlo sobre el infinito, pero en realidad si yo miro, aíslo específicamente lo que está en azul, este es un término que depende exclusivamente de la función en el instante x, r de x. Así que en realidad me doy cuenta de que resolver esa cantidad de infinitos problemas de valores R de X para todo X equivale a, para todo X, resolver este problema de optimización que es lo que está en azul. Entonces, de alguna manera, lo que está originalmente en la ecuación 3, que es la ecuación 1, ahora reescrita como función del valor que tuve aquí en la ecuación 2, este es el problema de optimización original, es un armin sobre todas las reglas en el espacio hipótesis. Como les dije, esto equivale a resolver R de X para todo X, pero en realidad la dependencia, si yo miro este término acá, depende exclusivamente del valor R tilde en X, que es un valor real. ¿Ya? Así que en realidad resolver este problema de optimización sobre todo R tilde equivale a, para todo X, punto a punto, resolver R tilde de X sobre el valor que está específicamente en azul. ¿Ya? Un poco por la monotonía, porque estoy integrando algo que es positivo sobre una función positiva. Así que minimizar este problema equivale a minimizar este problema que está acá punto a punto. O sea, paso de un problema de optimización donde tengo que resolver un objeto infinito dimensional a resolver infinitos problemas de optimización, pero donde tengo que resolver un valor en θ. Porque fíjense que R asterisco de X, el recorrido es θ, así que en realidad el R asterisco de X es un valor en θ. Así que en realidad lo que tengo que resolver es un valorcito en θ, es un R que pertenece a θ, ¿ya? O sea, un problema discreto, fíjense, porque θ es una cantidad, tiene m valores. Así que este es un problema de acá de optimización discreta. Tengo m posibles posibilidades, y tengo que evaluar para esas m posibles posibilidades esta función objetivo, donde aquí reemplazo el R en el segundo argumento de la función L, porque ese es lo que correspondía a R tilde de X, si se fijan. Así que en realidad resolver R asterisco acá equivale a resolver para todo X que R asterisco de X solución de este problema de optimización. El armin sobre los R en θ, tal que minimicen este objeto. L de θ tilde, R, aquí está la variable que voy a explorar, que como les dije, vive sobre una cantidad finita de posibilidades, por tanto, esto es un problema de optimización finito, evaluar esta función en m posible candidato y quedarme con el candidato que minimice este objeto. ¿Ya? Multiplicado por la probabilidad posteriori, como les dije anterior, de θ tilde, dado X, y aquí la sumatoria es sobre θ tilde. Entonces, fíjense, el recorrido es sobre todos los θ tilde, sobre todas las posibles valores que puede tomar θ de W, evalúo y fijo el R. El R está fijo de aquí para acá. Fíjense que de alguna manera yo fijo el R y después minimizo. Pero para efectos de analizar este término, el R está fijo y la sumatoria sobre θ tilde. O sea, yo recorro los θ tilde y el R está fijo y veo el costo promedio de decidir R
cuando en realidad θ tilde ocurrió con una probabilidad dada por esta probabilidad posteriori, que es la probabilidad de θ dado x, que θ tome el valor θ tilde, condicionado que x tomó el valor x chica. ¿Ya? Y eso es súper interesante porque nos damos cuenta que este problema de optimización depende explícitamente de x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el x, el valor sobre el cual estoy determinando la función bayesiana óptima en ese valor específico de observación, lo que hace es condicionar el valor de la probabilidad posteriori. O sea, el x genera un efecto en la probabilidad posteriori, y respecto a esta probabilidad que depende de x, es que yo encuentro el R que minimiza el valor, el riesgo promedio. Cuando yo barro los θ tilde, y evalúo el costo y multiplico ese costo por la probabilidad a posteriori, donde aquí en la probabilidad posteriori es que uno observa el efecto de la observación. O sea, la observación tiene un efecto específico en el valor de cómo cambia la probabilidad posteriori. ¿Ya? Entonces, aquí estoy enfatizando y decir que esto en realidad, ya lo dije ya verbalmente, pero aquí está escrito, este objeto se conoce como la distribución a posteriori, y depende específicamente del valor. Si ustedes cambian el valor de x, cambia la distribución a posteriori. Esa es la gracia de alguna forma del problema. ¿Ya? O sea, entonces el x juega un efecto directo en esta optimización. ¿Ya? Y otro comentario que quiero hacer es insistirlo nuevamente, que este problema de optimización es tratable, porque básicamente un problema de optimización combinatorial. Tengo m posibilidades y tengo que seleccionar r sobre un espacio de m posibilidades que esté. El único problema que tengo que resolver es una cantidad infinita de veces. Así que esa es la parte que en principio uno tiene que pensar como reset desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Pero vamos a ver que hay una solución analítica para hacer estas funciones de costo donde en realidad el problema se simplifica muchísimo más que resolverlo una cantidad infinita de veces. ¿Ya? Eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando analicemos los casos especiales. Entonces aquí quiero ejemplificar la importancia, el rol que juega el valor condicionante. Por ejemplo, aquí estoy ilustrando un ejemplo, pero para que se hagan una idea. O sea, si por ejemplo el x tomó un valor igual a x0, el x grande, la medición que yo tomé fue un valor x0, eso va a generar un efecto en la distribución a posteriori, por ejemplo, me da esta distribución a posteriori. ¿Ya? Donde en particular, aquí por ejemplo el θ tilde lo puse aquí como un instante, y aquí puedo calcular las probabilidades para los distintos valores, 1, 2, 3, θ tilde, hasta m. Por ejemplo, en este caso el θ tilde tomó la máxima probabilidad. ¿Ya? O sea, entonces, esto es importante porque un poco te da una idea de que este término acá, que es la probabilidad posteriori, es el término que está pesando el riesgo promedio. Entonces, estoy calculando el riesgo promedio aquí con respecto estoy calculando el riesgo promedio acá con respecto a la probabilidad posterior. Así que en realidad esto es lo que está pesando la decisión. Así que, por ejemplo, en este caso, da la impresión de que el θ tilde, bajo la evidencia x igual a x0, esa observación, el θ tilde en realidad es el valor más verosímil y debiera ser como mi hipótesis, la hipótesis más probable. Eso debería tener un peso mayor y por tanto de alguna manera la inferencia debería estar sesgada a este valor. Sin embargo, si yo tengo otra medición, por ejemplo, puede ser un valor, aquí puede ser un valor x muy grande, aquí puede ser un valor x muy pequeño, una evidencia con un valor de observación muy chico, versus una evidencia con un valor de observación muy grande, resulta que se ve un cambio radical en la distribución. Ahora el valor θ tilde, que antes era el más verosímil, resulta ser el muy poco verosímil, y hay una hipótesis mayor, que es la que estaba teniendo todo el peso probabilístico, y desde ese punto de vista, la inferencia debería sesgarse a esta zona, que es la zona de los θ más verosímiles. Entonces ahí te das cuenta que dependiendo de qué tan drásticamente cambien la evidencia que ustedes están midiendo, eso también debería generar un efecto en la distribución a posteriori importante y hacer un cambio en la naturaleza de la inferencia. ¿No? Y eso lo vamos a ver de manera más clara cuando veamos más ejemplos, pero con esto quiero ilustrar el efecto que tiene la observación en la distribución a posteriori y finalmente cómo la distribución a posteriori debiese generar un efecto en la manera en que ustedes están haciendo la inferencia óptima. Ya, un par de observaciones que ya comenté. Resolver R tilde de X equivale a un problema de optimización discreto, porque lo discutimos que en realidad equivale a evaluar R en una cantidad finita de escenarios. Y de esto, efectivamente, tenemos que resolver R asterisco de X para todo X, lo que genera un desafío desde el punto de vista práctico, porque esto implica resolver una cantidad infinita de problemas de optimización. ¿Ya? Entonces vamos a ver que existen casos especiales donde esta cosa se simplifica y se puede resolver de manera más natural.
por ejemplo, en el caso de la función de costo 0,1. Entonces, vamos a revisitar un caso especial que se conoce como la función de costo 0,1, que ya la discutimos. Y en ese caso la solución tiene una forma cerrada y el problema de optimización es tratable y simple de resolver. Entonces, en el caso de la función de costo 0,1, reducimos al criterio de mínima probabilidad de error. Dijimos que para el caso de R01, de L01, disculpe, la función de costo corresponde a la probabilidad de equivocarse, a la probabilidad de que tu predictor sea distinto de θ de W. Entonces, este criterio, que es la función de mínimo riesgo bayesiano, bajo la función de costo 0,1, corresponde a la regla de mínima probabilidad de error, que es la que típicamente la gente utiliza en clasificación de patrones. O los problemas de Machine Learning hoy en día, que tratan de minimizar la probabilidad de equivocarte en la inferencia que estás haciendo. Entonces, si evaluamos de manera específica en ese caso, aquí lo que estoy planteando nuevamente es llevar el problema de optimización global a esta familia de problemas de optimizaciones locales, donde yo resuelvo para todo X. Entonces, esto era resolver para todo X en el espacio de las observaciones una familia de problemas discretos. Entonces tengo que resolver esto. Ahora la función de costo 0,1 es la función que vale 0 si θ tilde es distinto de R y 1 si θ tilde es igual a R. Eso es por definición de la matriz L01 que discutimos en la cápsula anterior. Así que la puedo escribir así, como 1 menos delta R menos θ tilde, donde la función delta, recuerden que es 0 para todo argumento distinto 0 y vale 1 cuando el argumento es 0. Así que efectivamente es consistente con la definición de la función de costo 0,1. Y aquí tengo la probabilidad posteriori que ya discutimos. Entonces, esencialmente, entonces equivale a sumar sobre todos los θ tilde distintos de R. Si se dan cuenta. ¿Ya? Porque cuando θ tilde igual a R, la función vale 0. Entonces, eso es lo mismo que 1 menos la probabilidad de θ dado X evaluado en R condicionado X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes suman sobre todo los θ tilde distintos de R, es básicamente la probabilidad del complemento de que θ sea igual a R. Y la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de ese evento. Entonces, la probabilidad de ese evento es básicamente la función de probabilidad de masa condicional evaluada en R. Así que esto es directo de trabajar algebraicamente con esta forma, reconocer que la integral de la probabilidad, la función de probabilidad masa condicional sobre un conjunto es la probabilidad de ese conjunto y darse cuenta que ese conjunto es el complemento del singleton R, y eso es 1 menos la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor R condicionado a X tomó el valor X. Así que me queda este cuento de acá. Ahora, minimizar esto, como estoy tratando de obtener el argumento mínimo, en realidad minimizar esto es lo mismo que maximizar la probabilidad de acá. ¿Ya? Así que en realidad eso es lo que hacemos. Y llegamos a la regla de decisión que se conoce como la regla de decisión bayesiana bajo el criterio de mínima probabilidad, que corresponde a encontrar el R que maximiza la distribución a posteriori. ¿Ya? O sea, aquí yo encuentro el R sobre el espacio de hipótesis de M posibles candidatos que maximiza la probabilidad posterior. Entonces, en este ejemplo que mostramos en la figurita anterior, en la página anterior, si se fijan, podemos revisitar ahora en función del criterio de mínima probabilidad de error. Entonces, el criterio de mínima probabilidad de error me diría que bajo X0, si resuelvo el problema bajo X0, yo tengo que quedarme con esta. Esta sería mi hipótesis, la hipótesis más verosímil respecto a la probabilidad posteriori. ¿Ya? Básicamente el punto que maximiza la probabilidad posteriori. En cambio acá me quedo con este punto acá. Y se dan cuenta que efectivamente el punto de máxima probabilidad va a ser función de la evidencia que estoy midiendo. Va a cambiar como función de la evidencia. ¿Ya? Y finalmente ese es el criterio que se conoce como el criterio de mínima probabilidad de error. Encontrar la hipótesis que maximiza la probabilidad posteriori. Se conoce como el criterio MAP, de las siglas máxima a posteriori. ¿Ya? También se conoce como la regla MAP. La van a ver de manera más reconocida, la gente en Machine Learning le llama esto la regla MAP, de máximo a posteriori, o el criterio de seleccionar la hipótesis más verosímil utilizando la probabilidad posteriori. ¿Ya? Ese es el criterio, y esta es la regla de mínima probabilidad de error. O sea, bonito porque se dan cuenta lo interesante es que de alguna manera el problema es probabilístico, es completamente probabilístico. Al final yo decido como función de una distribución a posteriori. ¿Ya? O sea, eso es importante enfatizar. Ahora, si ustedes evalúan el desempeño de la regla
en la función de costo, o sea, evalúo el costo, el mínimo costo básicamente, o la mínima probabilidad de error. En este caso evalúo R01 en la regla bayesiana óptima, la regla MAP que está en la ecuación 5. Se van a dar cuenta en realidad esto es lo mismo que la integral de 1 menos el máximo, aquí estoy maximizando la probabilidad posteriori, y 1 menos eso es la probabilidad de error, así que efectivamente estoy integrando la probabilidad de error con respecto a la función de densidad de probabilidad. Y esa es la expresión que uno tiene, ¿ya? De manera cerrada. De alguna manera, si ustedes quisieran, una cosa es la regla y otra cosa es la mínima probabilidad de error en sí misma, ¿ya? Y esta es la expresión cerrada que uno tiene de darse cuenta que la regla es solución de este problema de optimización, ¿ya? Muy bien. Así que espero, y esa es la ecuación 6. Así que con eso un poco ya cubrimos en general la forma que tiene el problema de encontrar una regla bayesiana óptima para una función de costo arbitraria, que es la expresión que resolvimos acá. Hay una expresión analítica que uno tiene que resolver y este problema en general es tratable, ¿ya? Esta es para una función de costo genérica, pero para el caso emblemático y súper importante de la función de costo 0,1, en particular llegamos a la regla de mínima probabilidad de error que coincide con la regla MAP, que es la que llegamos a la ecuación 5, y cuyo costo promedio mínimo o mínima probabilidad de error alcanzable en el problema está dado por esta expresión que está acá, ¿ya? Así que muy bien, aquí finalmente voy a hacer una observación. No lo dije de manera explícita, pero espero que ustedes lo conozcan de su curso de probabilidades. Pero aquí les voy a dar un poco, aquí estoy revisitando cómo obtener la distribución a posteriori, que lo dejé implícito, pero en realidad, por definición, la función de densidad condicional de teta dado x, evaluado en teta tilde, x, es esencialmente la densidad conjunta dividido por la densidad marginal. Eso lo conocemos del curso de probabilidades. Ahora, la densidad conjunta la podemos descomponer en la componente prior, el módulo a priori de la variable teta, que es el primer elemento que nosotros conocemos en la formalización del problema, y el otro es la función de densidad que tiene que ver con la probabilidad de observación. Entonces, estos son dos elementos que son parte de la formalización del problema, así que a partir de estos dos elementos tengo la densidad conjunta. Y vía la marginalización de la densidad conjunta, tengo la densidad marginal de X. O sea, sumo sobre los teta tilde y recupero la marginal, así que en realidad tengo los dos elementos, el numerador y el denominador, que determinan la función de probabilidad posterior. Así que eso ya es un pequeño repaso, recuerdo de cómo uno calcula la función de densidad posterior, por si no se acordaban, pero un poco tenía que ver con el uso de propiedades de probabilidad condicional y marginalización de la distribución conjunta. ¿Ya? Así que espero que lo revisiten si es que no están tan familiarizados con estos conceptos. Es importante que los dominen bien para poder digerir bien lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, hay un caso especial que es importante, que surge de la regla MAP, que es el criterio de máxima verosimilitud. ¿Ya? Este es un criterio que también sale de manera recurrente en inferencia estadística como un criterio de decisión. Vamos a ver de dónde viene ese criterio de máxima verosimilitud. De hecho, viene de asumir que la distribución a priori es uniforme, o sea, es ponerse en el escenario donde yo, de alguna manera, estoy en una suerte de peor escenario desde el punto de vista del conocimiento a priori que tengo en la variable teta. Asumo que en realidad todas las hipótesis posibles de teta son igualmente válidas y por tanto equivale a considerar que hay que teta distribuye uniformemente en el conjunto 1 a m, con una función de probabilidad de masa igual a 1 partido por m. ¿Ya? Si ustedes ponen esta hipótesis en la regla MAP, y la trabajan, entonces acuérdense que esta es la regla MAP. Es para todo x decido la máxima probabilidad posteriori de teta dado x, ¿ya? Mi búsqueda sobre R y el valor condicionante de este x chico. ¿Ya? Aquí la notación es un poco mala, estas variables deberían ser mayúsculas, variables aleatorias, y estas deberían ser minúsculas. Si no se nota, recuerden que siempre los argumentos de las distribuciones inducidas son variables aleatorias, así que podrían ser variables mayúsculas. Bueno, esto es lo que hicimos. Armax de esto equivale entonces a reemplazo la densidad conjunta dividido por la marginal, la definición de probabilidad condicional. Me doy cuenta, fíjense que en realidad estoy optimizando en R cuando X está fijo. Entonces, optimizar este cociente equivale a optimizar solamente el término del numerador, porque el denominador es independiente de R, de la variable que está en rojo. Así que en realidad es lo mismo que optimizar esto. Acuérdense que estoy obteniendo el Armax. Así que en realidad hacer Armax de esto equivale a hacer Armax de este argumento, de la densidad conjunta. Es un primer resultado interesante. Ustedes pueden tanto optimizar la probabilidad posteriori como optimizar la densidad conjunta si quieren y van a obtener el mismo resultado. ¿Ya? Eso es una primera cosa. Aquí lo que ocupo es
la representación de utilizando mi modelo, probabilidad a priori por la función de densidad de observación. Y fíjense que aquí voy a usar de manera explícita que estoy en el escenario igualmente distribuido, donde P teta de R no depende de R. Es constante, vale 1 partido por n, porque esa es la hipótesis que pusimos acá. Por ende, en realidad, este Armax acá equivale a ser Armax de ese término nomás. Ese término no juega ningún rol. Es 1 partido por m, es una constante, independiente de R, que está en rojo. Así que me queda este término acá. Y esto es lo que se conoce como el criterio, entonces al final del día, maximizar la distribución a posteriori, en este caso, bajo esta hipótesis, equivale a maximizar la función de densidad condicional. A esto es lo que se le conoce como el criterio de verosimilitud también. Entonces, en realidad, R01X se conoce como el criterio de máxima verosimilitud, porque esto se conoce como la verosimilitud de la observación dada la hipótesis. Es jerga, pero en general jerga que la gente ocupa en inferencia estadística. Entonces, finalmente, bajo el escenario equiprobable, nos damos cuenta que la regla MAP, que es el criterio de máximo a posteriori, coincide plenamente con el criterio de máxima verosimilitud, que equivale solamente a mirar el modelo de observación y maximizar, dado un X, maximizo el modelo que hace la observación la más probable. O sea, maximiza la verosimilitud de observar X dado R. Y recorro todos los R posibles y de esa manera resuelvo este problema que corresponde al criterio disculpen, de máxima verosimilitud que está en la ecuación C. Muy bien, así que con eso terminamos finalmente todo lo que tiene que ver con inferencia en el contexto bayesiano. Esta es un poco la teoría básica de inferencia bayesiana. Y lo que vamos a ver en la próxima cápsula son unos ejemplos para aterrizar esta idea en un contexto específico de comunicaciones digitales y ver a qué reducen estas ecuaciones y qué tipo de resultados tenemos en un problema específico. Así que espero nos vemos en la próxima cápsula. Que estén bien.